Gracias. Soy el doctor Gustavo Sarabia de CT Scanner México y voy a hablar sobre la enfermedad por coronavirus COVID-19 ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Dos, porque el 2002 ya se había presentado otro coronavirus emergente. Actualmente constituye una pandemia, una emergencia sanitaria internacional declarada así por la OMS el 30 de enero de 2020. Esta no es la primera pandemia que afecta a la humanidad, ni tampoco será la última. Podemos mencionar algunas pandemias que afectaron a la humanidad, como la plaga de Atenas en el 400 a.C., la plaga de Justiniano en el 500 después de Cristo, la peste negra en la Edad Media, la gripe española con una primera ola en 1911. Los virus no son considerados organismos vivos, ya que no poseen los órganos ni las funciones de las células eucariotas. Son parásitos intracelulares. Poseen moléculas de DNA o RNA en una hebra simple o doble, rodeadas por una cubierta de proteínas y una envoltura. Este material genético le permite dirigir su proceso de replicación, pero para esto requiere de las estructuras y de la maquinaria enzimática de las células que infectan. Acá tenemos un diagrama de este coronavirus actual, mide entre 70 a 80 nanómetros. Aquí vemos la molécula de RNA en hebra simple, la envoltura y por fuera la cubierta de proteínas, entre las cuales destaca la glicoproteína S o spike, como veremos más adelante, que es muy importante. Este virus emergente, un término acuñado en 1990 y que hace referencia a agentes causales nuevos o no conocidos que causan enfermedades nuevas o no conocidas. Es en realidad una zoonosis, infecciones de animales y que por la relación con los humanos, pues hay esa transmisión de virus. Este coronavirus es el séptimo virus que afecta a los humanos. Son de importante mención los dos previos, el SARS en el 2002, que causó más de 8,000 casos, con una mortalidad casi del 10% y ocasionando casi 800 fallecidos. En el 2012 tenemos al síndrome respiratorio de Medio Oriente, que apareció en Arabia Saudita, con una mortalidad mayor del 34% y causando más de 800 fallecidos. Ustedes se preguntarán por qué estos dos coronavirus tienen una mortalidad más alta, no ocasionaron tantos muertos. Pues la respuesta es sencilla. El número de reproducción básica de ellos era muy bajo. Del SARS era de apenas 1.2 y del MERS de 0.9. Además, estos enfermos con estos coronavirus no transmitían la enfermedad solamente en la fase severa, ¿no? Pero en estos casos pues ya se trataban de pacientes hospitalizados y aislados. ¿Cómo se configura una epidemia, una pandemia? Pues necesita de un agente infeccioso que sea virulento, abundante, contagioso. Se necesita una población susceptible que no posee inmunidad contra este agente causal, un ambiente predisponente, zonas con mayor densidad de habitantes y que posean movilidad, como sucede con las rutas comerciales. Vamos a contestar algunas preguntas. ¿Cuál es la evidencia de viabilidad viral? Se sabe que en aerosol este virus es viable hasta 3 horas, en algunas superficies hasta 72 horas. En plásticos y acero la vida media es de 6 horas. Es altamente estable a bajas temperaturas y baja humedad. Es muy sensible al calor, pero en general el RNA viral ambiental es mucho menor que el RNA encontrado en la nasofaringe de pacientes infectados. ¿Cuáles son los factores virales y del huésped que afectan la transmisión? Pues hay un tropismo viral que depende de su afinidad por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. La susceptibilidad de infección aumenta con la edad y los niños presentan menor expresión de este receptor ECA2, por lo cual son menos susceptibles. ¿Cuál es la dinámica de transmisión en la población y el papel de los eventos de superpropagación? El número de reproducción básica de este virus es de 2 a 3.
Esto significa que un caso índice, un caso primario, va a infectar a 2 o 3 individuos susceptibles. Pero se ha observado que hay una sobredispersión, hay una transmisión con alta heterogeneidad, y esto hace referencia a que la mayoría de los casos índice no dan lugar a transmisiones secundarias y una minoría de casos da lugar a muchas transmisiones secundarias. En varios estudios en China, en Hong Kong, en Israel, se observó que el 10% de los casos primarios llevaron al 80% de las transmisiones secundarias. ¿Cuál es la evidencia de los modelos de transmisión? Pues la más aceptada es la transmisión respiratoria, a través de gotas con un diámetro mayor de 5 micrómetros, que pueden alcanzar los 2 metros, a través de aerosoles, que miden menos de 5 micrómetros y muchas veces quedan suspendidas en el aire. Respecto al contacto directo y por fomites, pues la evidencia no es concluyente. Sabemos que el virus puede infectar a algunos animales domésticos, como gatos, perros, hurones, en los cuales incluso el virus puede llegar a replicarse. ¿Qué pasa con los animales de granja, como los bisones? Pues se sospecha de que hay una transmisión a humanos. Para la transmisión vertical, pues raramente ocurre, no hay un reporte de transmisión infantil por leche. Respecto a la transmisión feco-oral, transmisión sexual y sanguínea, pues no hay casos documentados. Sin embargo, en todos estos se ha encontrado RNA viral, pero no se ha aislado un virus viable que sea competente y con capacidad replicante. ¿Cuál es el periodo de contagiosidad de un infectado? Pues tanto los asintomáticos como los sintomáticos pueden transmitir la enfermedad, los asintomáticos en menor probabilidad. ¿Y qué pasa con los sintomáticos? Pues en esta gráfica vemos aquí en el eje de las X los días, en el eje de las Y la carga viral. Esta línea vertical continua representa el inicio de los síntomas. El periodo de incubación es de 5.2 días. La contagiosidad comienza 2.3 días antes del inicio de los síntomas, con un pico un día antes, y posteriormente declina progresivamente hasta los 7 días. El umbral de carga viral con un 50% de probabilidad de transmisión es de aproximadamente 10 a la 7.5, lo cual equivale a más de 31 millones de copias de RNA viral por mililitro. Y se estima que el infectado rebase este umbral solamente por un día. Esta línea continua hace referencia al RNA viral encontrado en nasofaringe. Como ven, también presenta un pico un día antes de los síntomas y posteriormente decae hasta los de 22 días en casos leves, hasta 33 días en casos severos e incluso hasta los 2 meses. ¿Cómo ingresa el virus a la célula? Pues como ya se mencionó, tiene una afinidad por el receptor del ECA2 a través de su glicoproteína Spike o S. Se adhiere a este receptor e ingresa dentro de la célula. En ese momento comienza su replicación. Se estima que cada virus puede llegar a producir entre 10.000 a 100.000 copias. ¿Qué implicaciones tiene esta unión? Que inhibe al ECA2. Y el ECA2, que es un antagonista del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque transforma la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Y esta angiotensina produce vasodilatación, diuresis y natriuresis. Entonces, en forma similar a las matemáticas, menos por menos es más. Al inhibir al inhibidor, se exacerba la función de la angiotensina 2. Y eso tiene repercusiones en pacientes hipertensos y pacientes cardiópatas. ¿Qué pasa con el virus que queda extracelular? Pues se inicia una reacción inflamatoria como cualquier otra. Hay una vasodilatación capilar, lo cual aumenta el caudal, pero disminuye la velocidad. Esto permite la marginación de los leucocitos. Acá tenemos endotelio capilar con uniones estrechas entre las células endoteliales, pues se modifican estas uniones para permitir la salida de líquido y de proteínas, lo que es un exudado. También permite el paso, la salida de los leucocitos hacia la zona de inflamación. Todo esto estimulado por la quimiotaxis. A este nivel también actúan los anticuerpos y que a través de la opsonización pues, estimulan la fagocitosis. Este proceso inflamatorio sucede en todos los tejidos a nivel pulmonar, renal, cardíaco, cerebral.
Veamos, por ejemplo, lo que pasa a nivel pulmonar. En este dibujo, a la izquierda tenemos un alveolo normal y a la derecha, pues una lesión pulmonar aguda, como se mencionó. Entonces, sabemos que hay un aumento de la permeabilidad vascular y encharcamiento. Este encharcamiento, pues primero se produce a nivel intersticial y si esto progresa, pues se extiende hacia la luz alveolar. También hay destrucción de los neumocitos tipo 1 y tipo 2 y todo esto tiene representación por imagen a través de lo que conocemos como vidrio despulido. También hay una pérdida de la capacidad de difusión de oxígeno y de CO2. Hay anomalías en el surfactante por destrucción de los neumocitos tipo 2, lo cual causa telectasias. Hay lesión endotelial, lo cual estimula la formación de microtrombos. ¿Qué sucede con el virus que ha sido fagocitado? Pues se lo envuelve en una vacuola y constituye el fagosoma. Este fagosoma se le une a un lisosoma que contiene enzimas y forman un fagolisosoma y en ese momento se destruye al agente causal, al virus. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en pacientes con una inmunidad escasa, comprometida, o por ejemplo en pacientes diabéticos, que esta destrucción pues no se realiza y el virus se transforma en un troyano y comienza a replicarse dentro de la célula. La célula, en su afán de detener al virus, pues se destruye. Se produce una piroptosis, que no es nada más que una apoptosis mediada por una reacción inflamatoria. Esta destrucción celular, pues si sucede en linfocitos, pues produce linfopenia, pero también sucede en neumocitos, en células cardíacas, en miocardiocitos, se produce una miocarditis, también a nivel cerebral se produce una encefalitis. La agresión del virus es tal que se produce un inflamasoma, que no es nada más que un complejo celular multiproteico que se forma con la finalidad de generar citocinas con actividad biológica. Y la tormenta de citocinas no es nada más que la actividad exacerbada de estas citocinas. Se libera interleucina 6, la cual es un inmunotrópico negativo, causa disfunción miocárdica. También es un procoagulante, se forman tromboémbolos a nivel renal, cardíaco, pulmonar, cerebral. Hay un aumento de la PCR y del dímero D como consecuencia. La interleucina 1 produce la fiebre, que es el síntoma constitucional más importante, más frecuente. Estimula la movilización de fibroblastos, los cuales tratan de regenerar este daño. El factor de necrosis tumoral que junto a la interleucina 6 producen caquexia. Hay un catabolismo de lípidos y proteínas, hay una pérdida de la masa muscular, hay una estimulación de la gluconeogénesis, lo cual tiene repercusión, por ejemplo, en pacientes diabéticos. También hay una disfunción endotelial, se produce vasculitis, tanto a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel cerebral. La interleucina 8, que activa y estimula la quimiotaxis de neutrófilos, se produce la neutrofilia, y si estos neutrófilos están a nivel pulmonar, pues liberan una enzima que es la mieloperoxidasa, y esto exacerba el distrés respiratorio. La interleucina 10, que trata de contrarregular, trata de detener esta tormenta de citocinas, pero pues no lo logra. Y pues también se sabe que el virus produce una estimulación simpática. Y esa estimulación simpática, junto a todo esto, pues también tiene importante repercusión cardíaca. Puede producir infartos cardíacos, insuficiencia cardíaca, incluso arritmias. Para finalizar este tema, quiero hacer mención a citar palabras del doctor Richard Horton, editor de la revista The Lancet, que indica lo siguiente: la respuesta global al coronavirus es el mayor fracaso de la política científica mundial. Las señales eran claras, pero fueron ignoradas con resultados fatales. La próxima plaga seguramente llegará y viendo la historia reciente, ese momento llegará antes de lo que pensamos y estoy seguro que vamos a estar mejor preparados porque hemos aprendido mucho en esta pandemia. Gracias.